Hola, ¿cómo les va? Bueno, en esta clase vamos a hablar del sistema respiratorio, que tiene que ver con ese bloque de nutrición que estábamos viendo. O sea, junto con, van a ver que tiene mucha vinculación con el sistema circulatorio, bueno, y también con otros sistemas que estuvimos viendo. Entonces, esta presentación tiene 4 partes. Vamos a ver en este primer video estas 2 primeras y luego la tercera y la cuarta. Primero vamos a arrancar por cuáles son los órganos, las estructuras principales del sistema respiratorio, cómo es el proceso de intercambio gaseoso, cómo es la mecánica respiratoria, que vamos a ver que es diferente al intercambio gaseoso, tiene que ver con la inhalación y la exhalación, y cómo se regula, ¿no? Según la situación en la que estemos, la respiración. Entonces, arranquemos con la primera parte, las estructuras conductoras del aire hasta los pulmones, ¿no? ¿Cuáles son los órganos protagonistas de esta historia? Entonces, ¿cómo llega el aire a los pulmones? Les pido que miren con detenimiento esta imagen, ¿sí? El aire arranca, digamos, ingresando por las cavidades nasal y oral y va a terminar, después de todo un circuito, en estas ramificaciones que llamamos bronquiolos y en estos pequeños racimos que llaman alveolos. Entonces, vayan mirando bien cuál sería ese recorrido del aire. Sepan también que mientras el aire va pasando por todo ese conducto respiratorio, se va calentando, humedeciendo y que hay unos pelitos, unas cilias y un moco secretado por las células que permiten justamente atrapar todas las basuritas y microorganismos que hay en el aire y nos protege, digamos, para que no ingrese a los pulmones. Y después eso se barre, digamos, y sale con la tos o bien se traga, ¿sí? Pero entonces, antes de avanzar, les pido que observen eso. ¿Cuál es el conducto? Todo el conducto, digamos, desde el inicio hasta el final, que hace todo el recorrido del aire y dónde es que se separan, digamos, lo que llamamos el tubo digestivo y todo el conducto respiratorio. Muy bien, entonces habiendo contestado las preguntas, ya saben entonces que el aire ingresa por la cavidad nasal y la cavidad oral, luego pasa a la faringe y de acá pasa a la laringe. La faringe es ese espacio compartido entre el tubo digestivo y el tubo respiratorio, ¿no? Por acá entra el aire y también la comida, ¿no? Luego de la faringe, para el caso del tubo digestivo, sigue hacia el esófago y el aire sigue hacia la laringe. Y esta tapita, la epiglotis, es justamente la que evita que se obstruyan las vías respiratorias cuando tragamos. Acá vemos un detalle, ¿no? Cuando no estamos comiendo, no tragamos, el aire ingresa libremente hacia la laringe y cuando deglutimos, la misma comida empuja y tapa, ¿no? La epiglotis tapa el ingreso a la laringe y evita que se obstruyan las vías respiratorias. Entonces, una vez que, digamos, de la faringe pasa a la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, pasa a la tráquea, que es este conducto con anillos, ¿sí? Cartilaginosos, y de ahí se divide en dos, acá se ven los bronquios, dos grandes ramas, y eso se ramifica aún más en los bronquiolos y cada uno termina en varios de estos racimos que llamamos alveolos y acá vemos un detalle de eso. Vemos que los alveolos tienen, digamos, sí, como muchas mucha superficie, muchas partecitas y están en íntimo contacto con la sangre, ¿no? Con los capilares. Y esta membrana, digamos, de intercambio, la membrana respiratoria, es una gran superficie, ¿no? Justamente porque si esto lo estiramos todo, fíjense que hasta 145 metros cuadrados puede llegar, digamos, a tener la superficie de intercambio. Es una enorme superficie y siempre está húmeda, siempre está en contacto con un líquido llamado surfactante, que por un lado permite el intercambio gaseoso y por otro lado evita el colapso de estos alveolos cuando exhalamos. Y si nosotros, digamos, comparamos con otros vertebrados, vemos justamente que, digamos, pues, observen bien, digamos, las diferencias. Este sería los pulmones de mamíferos, este el de aves, este el de reptiles y este el de anfibios. ¿Qué observan con respecto a las ramificaciones? ¿Qué piensan sobre la eficiencia respiratoria? Muy bien, y seguimos después de haber hablado un poco de las estructuras, pasamos a cómo es el proceso de intercambio gaseoso, ¿no? ¿Cuál es el gas que entra? ¿Cuál es el que sale? ¿Dónde y por qué? Entonces, tenemos como varios pasos en este intercambio de gases, pero ¿cómo sabe el oxígeno a dónde ir o el dióxido de carbono, ¿no? A dónde dirigirse? No es que lo saben porque son gases, son moléculas, pero sí lo hacen por una cuestión química, lo que llamamos
movimiento de difusión a favor del gradiente de concentración, ¿no? Vamos a ver que el aire ingresa, ¿sí? Rico en oxígeno, ingresa hacia los pulmones y acá ocurre el primer intercambio, ¿no? El oxígeno y el dióxido de carbono son intercambiados en los pulmones. Siempre ese intercambio es a favor del gradiente. Vamos a repasar rápidamente qué significa esto. Cuando yo tengo alta concentración de una sustancia, en este caso por ejemplo un colorante rojo, esas moléculas luego de un tiempo porque se empiezan a chocar entre sí por esa energía cinética que tienen, van a pasar de donde hay muchas moléculas rojas hacia donde hay pocas, ¿no? Por difusión hasta que queda equilibrado, digamos. El agua lo mismo, se dirige donde hay mucha agua hacia donde hay poca agua, ¿sí? Entonces por eso el soluto va a ir de donde está muy concentrado a muy diluido, ¿no? Donde hay mucho de ella hacia donde hay poco y el agua donde está muy diluido hacia donde está muy concentrado. Después termina, digamos, todo, por supuesto, homogéneamente repartido. Pero ese concepto de difusión a favor del gradiente de concentración, o sea, donde hay mucho, donde hay poco, es la base del intercambio gaseoso. Así que ocurre acá el intercambio, luego eso es bombeado por la bomba izquierda, ¿no? El corazón, como vimos, en sistema circulatorio, pasa del ventrículo a la aorta, ventrículo izquierdo a la aorta, y eso va hacia todo el cuerpo, donde en los tejidos ocurre el segundo intercambio gaseoso, ¿sí? De vuelta, siempre a favor del gradiente de concentración, y por último la sangre vuelve al corazón para ir hacia los pulmones a realizar de nuevamente el intercambio. Este sería entonces lo que llamamos el circuito menor entre corazón y pulmón, y este circuito mayor entre corazón y el resto del cuerpo. Entonces, en función de esto, les pregunto cómo es, hacia dónde va el oxígeno y hacia dónde el dióxido de carbono en cada intercambio. Muy bien, y ahora que ya respondieron las preguntas, entonces podemos hacer este breve resumen en donde vemos que ese intercambio, como les decía, siempre a favor del gradiente de concentración. En el pulmón, ¿qué sucede? Los alvéolos están llenos de aire con alta concentración de oxígeno. En cambio, la sangre que llega desde el corazón tiene poco oxígeno y tiene mucho dióxido de carbono. Entonces, ¿qué sucede? El oxígeno va de donde hay mucho, o sea, desde el alvéolo a donde hay poco. Hace la sangre, porque había poco oxígeno. En cambio, el dióxido de carbono, que estaba en alta concentración en la sangre, pasa de la sangre hacia el alvéolo. Así es como ingresa el oxígeno y sale el dióxido de carbono, ¿sí? ¿Por qué es que la sangre viene con poco oxígeno y mucho dióxido de carbono? Bueno, recuerden la famosa ecuación que yo les digo de respiración celular. Todas las células del cuerpo están haciendo este proceso químico de respirar, en donde a partir de la glucosa y del oxígeno que toman de la sangre permanentemente, obtienen energía y liberan como producto de desecho el dióxido de carbono, que por eso la sangre, una vez que pasó por el tejido, va a quedarse con poco oxígeno, que lo consumió la célula, y con mucho dióxido de carbono. Y es lo que vemos acá, ¿no es cierto? Cómo es que pasa, el oxígeno viene en alta concentración en la sangre, viene viajando acoplado a las moléculas de hemoglobina, ¿sí? Y pasa de donde hay mucho, que es en la sangre oxigenada, hacia el tejido, que está consumiendo permanentemente oxígeno, tiene poco oxígeno, ¿sí? En cambio, el dióxido de carbono al revés, pasa de los tejidos hacia la sangre. El dióxido de carbono puede ir libre en el plasma, puede ir en parte acoplado a las moléculas de hemoglobina, pero también, como digo acá, puede viajar, digamos, se puede combinar con el agua formando iones bicarbonato, ¿sí? Y viaja, digamos, en su gran mayoría en el plasma como ion bicarbonato, y una vez que llega nuevamente a los pulmones, sí pasa a estado gaseoso, digamos, de dióxido de carbono y se exhala. Y en función de esto, ¿qué pasaría si en donde estamos hay alta concentración de otro gas que es tóxico? Bueno, y hasta aquí esta primera presentación.